Decetua Maxime sobre abusos en impuestos y beneficios. Papa Clemente XIV, 1769. A los obispos de Cerdeña. Venerables hermanos, saludos y bendición apostólica. Es muy conveniente que los ministros de la Iglesia y los dispensadores de los misterios divinos estén exentos de cualquier sospecha, por leve que sea, de avaricia, entonces podrán ser libres para ejercer su sagrado ministerio de tal manera que puedan gloriarse con justicia de que sus manos han actuado libres de cualquier recompensa. De hecho, Cristo ordenó esto cuando envió a sus discípulos a predicar el Evangelio con las palabras, dad gratuitamente lo que habéis recibido, Mt 18,8. Pablo también declaró, 1 Tim 3.8, Ti 1.7, que esto debería exigirse a los elegidos para el ministerio del altar. Esto, finalmente, inculcó Pedro a los encargados del cuidado de las almas, diciendo, sed pastores del rebaño que Dios os ha confiado, cuidando de él no para ganancia sórdida, sino gratuitamente, 1 P 5,2. Pastores de la Iglesia, que deben ser ejemplo para los fieles, deben observar diligentemente este mandato divino y así mostrarse irreprensibles, también deben estar atentos para no permitir que los ministros inferiores sobre los que tienen a cargo cometan algo en contrario. Recuerden siempre ese noble sentimiento de Ambrosio, comentario a LC 4,52. Sin embargo, no es suficiente que ustedes mismos no busquen lucro, las manos de su casa también deben estar restringidas. Instruye, pues, a tu casa, exhorta y cuida de ella, y si tu siervo te engaña, sea repudiado, si es aprehendido, como dice la Escritura. Sin embargo, no es suficiente si ustedes mismos no buscan beneficio, las manos de su casa también deben ser restringidas. Instruye, pues, a tu casa, exhorta y cuida de ella, y si tu siervo te engaña, sea repudiado, si es aprehendido, como dice la Escritura. Sin embargo, no es suficiente si ustedes mismos no buscan beneficio, las manos de su casa también deben ser restringidas. Instruye, pues, a tu casa, exhorta y cuida de ella, y si tu siervo te engaña, sea repudiado, si es aprehendido, como dice la Escritura. En consecuencia, tanto los santos concilios como los anteriores pontífices romanos han defendido repetidamente que se cierren todas las vías posibles para que tales abusos malignos nunca entren en la Iglesia de Dios, o si, por casualidad, ya lo habían hecho, se erradicaran totalmente de su territorio. Medio. Es lamentable que estas sanciones hayan carecido de efecto en algunas diócesis o hayan sido insuficientemente fuertes o válidas para erradicar totalmente todos los usos contrarios. Y sabemos que esto ha sucedido porque quienes tenían el deber de cumplirlas de la manera más estricta han presentado varias excusas, como la costumbre antigua e inveterada o la necesidad de otorgar alguna recompensa a los ministros de las curias eclesiásticas o la necesidad de hacer por la falta de los medios de sustento necesarios para una vida digna y digna de acuerdo con el propio Estado. Porque entendió todo esto correctamente, Inocencio XI, deseando invalidar cualquier excusa, en 1678 ordenó que todo lo pertinente al asunto se recogiera de los cánones sagrados, el Concilio de Trento, las interpretaciones dadas por las congregaciones de este concilio y las propuestas de consultas con obispos. Además ordenó que se hiciera una determinación explícita y mención por su nombre de todos los asuntos eclesiásticos por los cuales estaba prohibida la recepción de cualquier pago por parte de los tribunales eclesiásticos y las curias episcopales. La única excepción se refería a lo que debía ir al canciller solo como remuneración adecuada o como pago necesario. El mismo documento disponía también que en estas materias se observara el mismo procedimiento y disciplina uniforme en todas las curias eclesiásticas, cualquier costumbre en contrario debe ser completamente repudiada. Inocencio XI aprobó y confirmó esto el 1 de octubre del mismo año y ordenó su promulgación y observancia. Sin embargo, ni siquiera esto fue suficiente para restaurar el colapso universal de la disciplina eclesiástica o para frenar las costumbres depravadas arraigadas en varias diócesis. Una objeción fue que lo anterior no imponía una ley a ser observada también en las curias eclesiásticas fuera de Italia. No obstante, los decretos contenidos en él fueron tomados de los cánones sagrados y principalmente del Concilio de Trento, que todas las curias eclesiásticas deben obedecer. Ni siquiera esto fue suficiente para restaurar el colapso universal de la disciplina eclesiástica o para frenar las costumbres depravadas arraigadas en varias diócesis. Una objeción fue que lo anterior no imponía una ley a ser observada también en las curias eclesiásticas fuera de Italia. No obstante, los decretos contenidos en él fueron tomados de los cánones sagrados y principalmente del Concilio de Trento, que todas las curias eclesiásticas deben obedecer. Ni siquiera esto fue suficiente para restaurar el colapso universal de la disciplina eclesiástica o para frenar las costumbres depravadas arraigadas en varias diócesis. Una objeción fue que lo anterior no imponía una ley a ser observada también en las curias eclesiásticas fuera de Italia. No obstante, los decretos contenidos en él fueron tomados de los cánones sagrados y principalmente del Concilio de Trento, que todas las curias eclesiásticas deben obedecer. 2. En consecuencia, hemos aprendido con dolor que aún existen en sus curias eclesiásticas muchos abusos en el ejercicio del poder espiritual, que no solo destruyen totalmente la disciplina eclesiástica, sino que también debilitan y traen la mayor vergüenza a su dignidad y poder. Sin duda, conocemos más que suficientemente su piedad, su modo de vida santo, su solicitud por sus iglesias. También sabemos que estos abusos se han introducido en el pasado, primero de algún ministerio secundario u otro, y se han extendido gradualmente de diócesis en diócesis, quizás sin el conocimiento de los obispos. En ciertos lugares,
la mayor dignidad de una iglesia en particular ha llevado incluso al aumento de tales abusos. Algunos ministros, cuyos sucesores en el cargo o ministerio prestaron poca atención y siguieron con descuido los pasos de sus propios predecesores, consideró estos abusos tradicionales y consuetudinarios dignos de ser propuestos para su aprobación por las constituciones sinodales. En consecuencia, no se le puede culpar de ninguna manera, por el contrario, es digno de elogio porque, como hemos aprendido, está afligido por estos abusos y desea extirparlos. Nosotros, sin embargo, percibiendo cuánto será detestado por esto y cuán grandes serán los obstáculos a menos que la autoridad apostólica lo ayude en esta empresa, hagamos esta intervención. Hacemos esto especialmente debido a la diversidad de tarifas y las diferentes prácticas en diferentes diócesis. Como resultado de nuestra intervención, anticipamos la conformidad entre todas las diócesis. Por tanto, confiamos en que cumplirá fielmente nuestros decretos solicitados por Carlos Emmanuel, ilustre rey de Cerdeña. También estamos seguros de que se encargará de que sean observados diligentemente por todos aquellos a quienes pertenecen. 3. Primero, en lo que concierne a las órdenes sagradas, difícilmente se puede ignorar las prácticamente innumerables leyes de la Iglesia que prohíben a los obispos y otras personas que ordenan o cualquier funcionario recibir algo por conferir órdenes. Esto fue prohibido más claramente por el Concilio Ecuménico de Calcedonia en 451, Canon 2, por el Sínodo Romano celebrado bajo San Gregorio el Grande en 600 o 604, Canon 5, y en otras partes de sus epístolas, Viquei 4, Epístola 44, Acusación 13, por el Segundo Concilio Ecuménico de Nicea en 787, Canon 5, por el de Pavía en 1022, Canon 3, por el Cuarto Concilio de Letrán bajo Inocencio III en 1215, así como por los concilios de Tours, Braga y Barcelona, entre otros, recopilados por Christian Wolff. En Diserta. 2 Proem. De Simonia, cap 9, tomo 4 y por González in capítulo antequam y de Simonia, no. 9, y, más recientemente, por el Concilio de Trento, sesión 21, capítulo 1 sobre la Reforma, que enmendó los antiguos cánones permitiendo que se aceptara una ofrenda espontánea y restauró la disciplina eclesiástica concerniente a la ordenación a su prístina y antigua pureza. El decreto del concilio es el siguiente: dado que toda sospecha de avaricia debe estar ausente en las ordenaciones eclesiásticas, los obispos u otros otorgantes de órdenes o sus ministros no pueden aceptar nada para el otorgamiento de cualquier orden, incluso la tonsura eclesiástica, o para cartas dimisoriales y testimonios, o por el sello o cualquier otra cosa, aunque se ofrezcan espontáneamente, con cualquier pretexto. Cuando no prevalezca la encomiable costumbre de no aceptar nada, los notarios pueden recibir una décima parte de un aureus por cartas dimisoriales o testimoniales, pero solo cuando no se proporciona un salario para su cargo. El obispo, sin embargo, no puede recibir, directa o indirectamente, ninguna remuneración de la que se le da al notario por estas cartas. Los obispos ordenadores y sus ministros deben ofrecer sus servicios libremente. Todos los decretos y costumbres contrarios, que con razón se denominan abusos y corrupciones simoniacales, quedan nulos y sin efecto. Los que actúen en contrario, tanto los que dan como los que reciben ipso facto incurren, además de la retribución divina, en los castigos que impone la ley. 4. Por tanto, les instruimos y ordenamos que no acepten nada, aunque sea de forma espontánea, para el otorgamiento de cualquier orden, incluso para la tonsura clerical, para cartas dimisoriales o testimoniales, para el sello, o por cualquier otro motivo. La única excepción es la ofrenda de una vela de cera, que es la costumbre del pontificio romano. La calidad de la vela y su peso deben dejarse completamente al juicio y al libre albedrío de los que están siendo ordenados. Asimismo, sus vicarios generales observarán la misma sanción, así como los vicarios, cancilleres, otros ministros, asociados y miembros de su séquito a quienes el Concilio de Trento prohíbe recibir o exigir bajo cualquier título cualquier emolumento, recompensa o regalo en la ocasión de ordenaciones sagradas. 5. Sin embargo, en aquellas diócesis donde no se proporciona estipendio o salario al canciller o notario de la curia eclesiástica para el desempeño de su cargo, les otorgamos permiso, en el caso de una orden ya conferida, para poder exigir por cada letra dimisoria, la décima parte de un solo aureus o 10 óbolos de acuñación romana. Podrán recibir lo mismo en los casos de tonsura clerical, sus cartas dimisoriales y ordenaciones a recibir de un obispo que venga de fuera de la diócesis. No pueden recibir remuneración de un sacerdote de la orden obligado por votos de pobreza estricta y sin uso de dinero. Cuando las cartas testimoniales o dimisoriales antes mencionadas se refieran a varias órdenes ya conferidas o por conferir por un obispo externo, deberá observarse la misma escala de remuneración. De ninguna manera está permitido aumentar o multiplicar el estipendio de 10 óbolos en proporción al número de pedidos individuales contenidos en las mismas letras. Con esto, sin embargo, no es nuestra intención obligar al canciller o al notario a que se le pida que describa simultáneamente diferentes órdenes conferidas en diferentes momentos y en diferentes ordenaciones en las mismas cartas testimoniales. Esto ordenamos que tenga lugar solo cuando se trata de esas órdenes, a saber, órdenes menores, que fueron conferidas expiación y la misma ordenación. En cuanto a las cartas dimisoriales que se dan para recibir varias órdenes de un obispo externo, prohibimos que sus textos se multipliquen, no se exija cualquier otra cosa para solicitar el otorgamiento de las órdenes o el acceso al lugar de ordenación o bajo cualquier otro título de regalo o recompensa. 6. Además,
en cuanto al orden del subdiaconado, puede haber mayor labor por parte del canciller o de los notarios para establecer la veracidad y propiedad de los títulos de patrimonio o beneficio bajo los cuales cada uno desea ascender. Por este trabajo, así como por los demás actos que deben preceder al otorgamiento de dicho orden, les concedemos el derecho a recibir alguna remuneración congruente con su trabajo. Este será estimado por el obispo según su juicio y conciencia, que será de peso, siempre que el estipendio para la inscripción, el sello y todo lo demás no exceda de 1 aureus o 16 julios y medio. Aquellos que van a ser promovidos a órdenes, o sus padres, ser libre de utilizar cualquier notario legítimamente autorizado para la redacción de dichos decretos sin estar obligado a comparecer ante las citadas curias junto con los testigos necesarios para el establecimiento y estipulación del patrimonio y para los demás actos requeridos. El notario del curiato a quien se dicte el decreto, podrá aceptar la remuneración del obispo como se describió anteriormente o la suma de 1 aureus o 16 julio y medio, ya sea por el registro o por cualquier otra labor. Sin embargo, sin ningún pretexto puede pedir o recibir nada por la publicación del decreto o por cartas de publicación. Esto se afirma explícitamente en el decreto del Concilio de Trento citado anteriormente, lo afirma claramente la Sagrada Congregación del Concilio en el caso de la diócesis de Vicenza. 7. Siempre hay dos condiciones que se deben cumplir cuando los notarios y el canciller reciben una remuneración. Primero, no deben estar recibiendo un estipendio o salario por el ejercicio de su cargo. En segundo lugar, ninguna parte de la remuneración puede ir al obispo, a ningún otro otorgante de órdenes, ni a ningún funcionario o ministro, como ha sido declarado por el mismo Concilio de Trento. 8. En algunas curias existe la costumbre de que el obispo o el vicario general exija dinero antes de que se otorgue el permiso para que los sacerdotes recién ordenados celebren su primera misa. También se solicita dinero a los sacerdotes, provenientes de otra diócesis con cartas de encomio de sus respectivos obispos, antes de que se les permita realizar los servicios divinos. Difícilmente podemos concebir prácticas tan viles como libres de la sospecha de lucro y avaricia vergonzosos. Esta costumbre, aunque introducida y conservada bajo el título de estipendio o remuneración que se da a quien examina a los sacerdotes en cuanto a su conocimiento de los ritos y ceremonias sagradas, debe, sin embargo, ser totalmente eliminada. Es ajeno a los cánones sagrados y ha sido repudiado con frecuencia. 9. Lo que hemos dicho hasta este punto sobre las santas ordenaciones puede aplicarse igualmente a la concesión o provisión de beneficios eclesiásticos. Esto es evidente si se lee en los cánones de la Iglesia que se han elaborado para erradicar por completo los abusos surgidos en esta materia en diversas ocasiones, cf. Capítulo XQ 3, Capítulo Non Satis 8, Capítulo Cum in Ecclesia 9, Capítulo Jacobus 44 de Simonia y en otras partes de Christian Wolff en su citada disertación de Simonia Capítulo 10. Y aunque nada fue decretado específicamente por el Concilio de Trento, no obstante la Sagrada Congregación del Concilio, con la aprobación del Sumo Pontífice Gregorio XIII, declaró que el decreto, Capítulo 1, Sesión 21 de Rev, tuvo fuerza también en la concesión de beneficios, especialmente los que tienen el cuidado de las almas. También declaró que no se podía aceptar nada para el sello, a pesar de cualquier costumbre consagrada en contrario. Gaz. De Benef. Part. 8 Capítulo 1, número 76 ISS, Fagnan. Capítulo Inordinando de Simonia, número 31, Gallemart. En Capítulo 1, Sesión 21 de Reforma. De ahí que esta misma Sagrada Congregación, con la aprobación del Sumo Pontífice, declare en una carta al obispo de Molfetta, que los otorgantes de beneficios, por dignidad que posean, no pueden aceptar ni exigir nada por conferir o disponer de los beneficios. No se les permite aceptar ni exigir, ya sea directa o indirectamente o bajo cualquier título, incluido el de anato, parte alguna de los frutos de dichos beneficios, ni siquiera a quienes ofrecen o dan espontáneamente. Los notarios de los otorgantes de beneficios y cualquier otro funcionario que perciba un salario fijo de otras fuentes deberán observar exactamente las mismas normas. Aquellos que dan y reciben beneficios que no cumplan con estas normas se consideran sujetos a las penas contra la simonía previstas en los cánones sagrados y han incurrido en estas sanciones ipso facto. Los notarios y otros funcionarios son suspendidos de sus oficinas. Garthlock CIAT. 10. Venerables hermanos, hemos llamado su atención sobre estos asuntos, para que sepan cuán abominables son para la disciplina eclesiástica las costumbres que existen aquí y allá en sus diócesis sobre la concesión de beneficios y con qué cuidado deben esforzarse por eliminar ellos totalmente. Cuando confieras beneficios eclesiásticos, los que involucran el cuidado de las almas, los que son residenciales, los que no tienen obligaciones y los que se denominan capellanías revocabals, establece y observa la regla de que no reclamas ni recibes nada bajo ningún pretexto o título, incluso el de un regalo, recompensa u ofrenda voluntaria, especialmente al aprobar o seleccionar los candidatos más dignos para las iglesias parroquiales o la posesión de beneficios. Las mismas sanciones canónicas se aplican a otros otorgantes, vicarios generales, cancilleres. 11. De este reglamento general quedan exentos los cancilleres o notarios que, como hemos indicado en otro lugar de esta carta, no perciben estipendio ni salario por el ejercicio de su cargo. En este caso el canciller, si se trata de beneficios relacionados con el cuidado de las almas, puede exigir 10 óbolos por el edicto o carta que anuncia públicamente la disponibilidad del beneficio, 5 óbolos por cada copia del mismo y 5 óbolos por depositarlos. Si el anuncio debe publicarse fuera de la ciudad, podrá recibir una remuneración diaria, determinada por cada diócesis,
por los gastos del viaje y sus arreglos necesarios. Cuando un canciller envía una carta otorgando un beneficio que implica el cuidado de las almas o no implica obligaciones, puede recibir una recompensa adecuada por su trabajo de acuerdo con el juicio del obispo. Esto, sin embargo, lo exige Haití. Y en una carta al obispo de Vicence, 8 de marzo de 1602, Fagnan Loxia Haití N32, y por la Sagrada Congregación de Obispos de 25 de octubre de 1588, Fagnan y Vidnorte 25. Y, finalmente, por inscribir los documentos requeridos para tomar posesión de estos beneficios, podrá recibir 3 julios si están dentro de la ciudad, 4 julios si están en las afueras, y lo que cada diócesis determine para sus gastos diarios si están en otra parte. Si el beneficio se encuentra en un lugar donde haya un canciller o un notario del vicario forane, la persona que recibe el beneficio puede, sin ninguna restricción, optar por convocar al canciller de la curia episcopal para el acto de toma de posesión. Un notario podrá aceptar como recompensa solo 2 julios de personas que, habiendo sido examinadas como solicitantes de un beneficio, reciban cartas testimoniales de aprobación y las utilicen como prueba de su idoneidad. 12. Somos muy conscientes de que el canciller o notario trabaja mucho en la selección de candidatos para iglesias parroquiales, acepta el testimonio de las cualidades, méritos y buenas obras de los candidatos en nombre de la iglesia, inscribe en el registro del proceso de selección los requisitos para ser exhibidos por los postulantes, resume estos requisitos y hace varias copias de los mismos para el obispo o el vicario general que toma su lugar, entrega a los examinadores individuales el material adquirido para que puedan emitir un juicio sobre el conocimiento de los solicitantes, su forma de vida y los demás dones necesarios para administrar una iglesia. Además elabora las cuestiones morales propuestas por los mismos examinadores, cuenta sus votos, propone el acto de selección, vigila a los aspirantes durante 2 y en ocasiones 3 días. 13. Hay ciertos beneficios reservados y conferidos por la Santa Sede. También hay beneficios relacionados con el cuidado de las almas para los que se entregan cartas testimoniales de aprobación al dataria apostólico, así como un aviso de la selección de los candidatos realizada según el formulario del Concilio de Trento. Por último, están los beneficios sin cuidado de las almas, especialmente los residenciales, para los que también se ofrecen habitualmente a la misma dataria apostólica cartas testimoniales sobre el modo de vida, la moral y la idoneidad de los solicitantes. En todos estos casos, que los cancilleres tengan cuidado de no pedir ninguna remuneración, recompensa o cualquier otra cosa, incluso si se ofrece espontáneamente, por estas cartas, excepto 2 julios para la escritura, el papel y el sello de la carta de idoneidad. 14. Para la ejecución de las cartas apostólicas, cuando éstas se envíen en la forma que se llama gratiosa, ni los obispos ni otros funcionarios se atrevan a reclamar para sí el cargo de ejecutores. Depende del juicio y elección de quienes han recibido los beneficios elegir un albacea o notario para el acto de tomar posesión del beneficio. Sin embargo, hay 2 casos en los que el canciller puede recibir una remuneración, cuando el canciller es seleccionado como funcionario de una persona que recibe un beneficio, y cuando las cartas apostólicas, enviadas en el foro llamado dignum, se dirigen al ordinario, su oficial o vicario, y deben ser ejecutadas por ellos. En ambos casos, si no hay quien legítimamente impugne el nombramiento de modo que solo haya un albacea, el canciller podrá percibir una retribución por copiar las mismas cartas apostólicas, inscribirlas en acta y por realizar debidamente los demás deberes habituales. Este pago, que no excederá de un escutum de oro o 16 julios y medio, será determinado en proporción a la tarea por el juicio y la conciencia del obispo. Sin embargo, el obispo o cualquier otro prelado, su vicario, los oficiales, los amigos y los miembros de la familia tienen absolutamente prohibido recibir cualquier remuneración, obsequio u otra ofrenda. Sin embargo, si alguien impugna el nombramiento para que deba iniciarse un proceso judicial, se deja al juicio y la conciencia seria del obispo determinar una retribución que se ajuste al trabajo realizado por el notario o el canciller. En ningún caso se entregará parte alguna de este pago, ya sea directa o indirectamente, al obispo u otras personas mencionadas anteriormente. Además, para el acto de tomar posesión del beneficio, se observarán las mismas disposiciones antes mencionadas. 15. En cuanto a los beneficios que se otorgan en concepto de mecenazgo, si el promotor fiscal o el receptor del beneficio impugna que no se entregue en forma de mecenazgo sino que se otorgue libremente, se observará todo lo determinado anteriormente en relación con los beneficios entregados libremente cuando alguien impugna la cita. Así, el canciller puede recibir 2 julios por el edicto contra el concursante o concursantes, 10 óbolos por cada copia del edicto y un aureus o 16 julios y medio por la carta de institución. Por publicar el mismo edicto podrá recibir lo decretado en el caso de beneficios relacionados con el cuidado de las almas. Si surgiera una disputa entre los copatrones o sus representantes, no en relación con el derecho de patrocinio sino con su aplicabilidad, que el caso se considere profano. 16. Asimismo, en general prohibimos a los obispos, otros prelados, sus vicarios y funcionarios presumir de exigir algo en los siguientes casos: de capellanías removables, de establecer o erigir beneficios de capellanía, cofradías y congregaciones, de establecer, bendecir, consagrar, visitar y aprobar iglesias u oratorios de acuerdo con la autoridad apostólica u ordinaria. Solo el canciller podrá recibir una recompensa acorde a su labor según lo decida el obispo, siempre que no exceda de 16 julios y medio. 17. En cuanto al matrimonio o los esponsales, te proponemos que observes lo que los cánones sagrados,
capítulo Cum in Ecclesia 9, capítulo Suam Nobis 29, de Simonia, San Gregorio Magno, epístola a Januarius obispo de Cagliari, libro 4, acusado 12, epístola 27, y otros que se encuentran en el trabajo digno de alabanza de Christian Wolff, en Diserta capítulo 7, y más recientemente en el Concilio de Trento, sesión 22, capítulo 5, de Reformat Matrimon, han decretado. Los obispos, sus vicarios y funcionarios, los miembros de sus hogares y los ministros deben ofrecer libremente sus servicios en estos asuntos. No presumirán exigir ninguna recompensa o compensación, incluso si se ofrecen libremente, por ninguno de los siguientes: decretos sobre dispensa matrimoniales recibidos de la Santa Sede, su labor en el interrogatorio de testigos para tales dispensas, la recepción de otros testimonios, la redacción de cartas testimoniales sobre la libertad canónica o de otro tipo de una persona para contraer matrimonio, dispensar de las prohibiciones, requeridas por el Concilio de Trento, que serán anunciadas durante la misa en 3 días festivos consecutivos por los pastores de aquellos que contraigan matrimonio, otorgando permiso para casarse en casa o en otro lugar, permitir que los matrimonios se celebren en momentos inapropiados o prohibidos o ante un sacerdote que no sea el pastor. Lo mismo es cierto para cualquier otro acto que deba realizarse. Todo esto ha sido declarado por la Sagrada Congregación del Concilio con la aprobación del Sumo Pontífice, sin perjuicio de cualquier costumbre contraria por antigua que sea. Gart de Benefic parte 8, capítulo 1, número 102 y SS y Fagnan, capítulo Cuniam, NE Praelativa Eisisuas, número 30. 18. Lo mismo es especialmente cierto cuando los obispos están acostumbrados a conceder a los pastores permiso para proclamar la prohibición del matrimonio en la Iglesia en 3 días festivos sucesivos o para estar presentes en la celebración de los matrimonios cuando estos pastores saben que no hay impedimento. Dicho permiso debe obtenerse gratuitamente. También se debe tener cuidado de que cualquier requisito indiscriminado de que este permiso se obtenga antes de la celebración del matrimonio no dificulte el contrato matrimonial y dé lugar a grandes dificultades. La Sagrada Congregación de los Obispos en su respuesta al obispo de Gerona el 25 de octubre de 1585 se ocupó de remediar ambos males, cf. capítulo Fagnan in ordinando de Simonia, N41. Los canónigos y el capítulo de Gerona habían preguntado acerca de un decreto del obispo en el que prohibía a los pastores unirse a los cónyuges en matrimonio, aunque se habían cumplido las solemnidades requeridas por el Concilio de Trento, a menos que estos pastores tuvieran permiso por escrito, que no era para se entregará sin el pago de medio julio. La misma congregación respondió de la siguiente manera: si por alguna causa razonable se requiere a los pastores, aun cuando se hayan cumplido las solemnidades del mismo concilio, el permiso previo del obispo antes de unirse a los cónyuges en matrimonio, esto resulta de ninguna ley prescrita para el obispo. Se deja a su conciencia y autoridad, siempre que se observe el fondo decretado por el mismo concilio respecto de las solemnidades. Igualmente, aunque a veces es apropiado exigir esto a los pastores en ciertas aldeas o ciudades, solo debe hacerse por alguna razón urgente. Porque así como los obispos deben asegurarse de que los matrimonios se celebren con todas las solemnidades prescritas, también deben cuidar de que el contrato matrimonial no se vuelva más difícil al agregar nuevos requisitos sin causa grave. Sin embargo, si se requiere permiso, el notario no podrá exigir nada en absoluto. Si por casualidad la antigua costumbre prescribe que se ofrezca algo gratis al obispo como signo de felicidad, esto no parece del todo reprobable. Así también deben cuidar que el contrato de matrimonio no se vuelva más difícil agregando nuevos requisitos sin causa grave. Sin embargo, si se requiere permiso, el notario no podrá exigir nada en absoluto. Si por casualidad la antigua costumbre prescribe que se ofrezca algo gratis al obispo como signo de felicidad, esto no parece del todo reprobable. Así también deben cuidar que el contrato de matrimonio no se vuelva más difícil agregando nuevos requisitos sin causa grave. Sin embargo, si se requiere permiso, el notario no podrá exigir nada en absoluto. Si por casualidad la antigua costumbre prescribe que se ofrezca algo gratis al obispo como signo de felicidad, esto no parece del todo reprobable. 19. Cuando el canciller no perciba un salario fijo por el ejercicio de su cargo, podrá recibir como recompensa por su trabajo y como estipendio necesario por su manutención alguna remuneración por la ejecución de cartas apostólicas para dispensas matrimoniales. Cuando el propio canciller interrogue a los testigos para establecer la veracidad de lo contenido en la petición, podrá recibir algo proporcional al número de testigos y la gravedad de su labor, pero esta no deberá exceder de 5 julios. Sin embargo, si el testimonio de los testigos es examinado por otro, el canciller solo podrá recibir 2 julios por la carta de delegación, puede que no reciba absolutamente nada por el decreto, el sello o cualquier otra cosa. El canciller también puede recibir 2 julios por cartas testimoniales sobre la libertad para casarse, esto lo recompensaría por su escritura, el papel y el sello y todo lo demás. También puede recibir 10 obols por cada uno de los testigos que examina sobre la libertad de una persona para contraer matrimonio y la ausencia de cualquier impedimento canónico. Se pueden dar 10 obols cuando reconoce cartas testimoniales de libertad para casarse en nombre de los que residen en otro lugar, a menos que sea necesario examinar a otro testigo para eliminar todas las dudas posibles. El canciller también puede recibir 10 obols por cualquier examen necesario en la disposición de los testigos. A menos que sea necesario examinar a otro testigo para eliminar toda duda posible. El canciller también puede recibir 10 obols por cualquier examen necesario en la disposición de los testigos. A menos que sea necesario examinar a otro testigo para eliminar toda duda posible.
El canciller también puede recibir 10 obols por cualquier examen necesario en la disposición de los testigos. 20. Exigir dinero o cualquier otra cosa en la dispensación de los sacramentos siempre ha parecido igualmente detestable. Es una práctica que procede de la avaricia y la codicia. Por eso los cánones sagrados la han denunciado frecuentemente como infectada de simonía y se han cuidado de reprimirla con los castigos y censuras eclesiásticas debidas, como se desprende del capítulo 9 Cumine Ecclesiae Corpore, del capítulo 42 Ad Apostolicam, de Simonia y de varios decretos de concilios, cf. Christian Wolff Loxiaeti capítulos 7 y 8. Adhiriéndose fielmente a estos principios, la Sagrada Congregación del Concilio en ningún momento ha permitido exigir nada en la administración de los sacramentos. Por ejemplo, cuando se planteó la duda de si el párroco podía recibir el plato utilizado para la administración de la extremaunción, la misma congregación, en una carta al obispo de Alba, el 20 de febrero de 1723, respondió, no se debe permitir su recepción. Ces. Resolut tomo 2, página 280. Asimismo, cuando el obispo de Baisón, durante el sínodo celebrado en 1729, elaboró una evaluación a ser observada en su diócesis en la que, entre otras cosas, se instituyeron las siguientes directrices sobre el bautismo: el padrino o madrina proporcionará al menos una vela y un paño blanco para la ceremonia bautismal, a menos que prefieran dar 5 monedas de bronce por estas y la inscripción del acto en el acta bautismal pública. Se planteó la pregunta, ¿debe observarse el impuesto prescrito en dicho sínodo? La congregación respondió en una carta al obispo de Baisón el 6 de febrero de 1734, enfáticamente no, Ces. Resol. Tomo 6, página 209. 21. Entre otras cosas que son más frecuentemente y amargamente denunciadas por los sagrados canónigos y concilios, está la costumbre que prevaleció aquí y allá de exigir dinero para la recepción del crisma y del aceite santo. Los obispos han tratado en vano de excusar esta práctica con varios nombres, por ejemplo, un catedraticum, una ofrenda de Pascua o una costumbre episcopal, capítulo 8 non satis, capítulo 16 Eaguae, capítulo 36 pulgadas tantum, de Simonia y en otras partes de Christian Wolff, Loxiaeti. Capítulo 7 secundum sacramentum. En consecuencia, cuando el patriarca de los maronitas en Antioquía se había acostumbrado a recibir una ofrenda monetaria durante la distribución de los santos óleos, aunque estaba claro que el dinero no se daba ni se recibía como pago por el aceite sino como limosna para el patriarca. Y como apoyo a las tareas que incumben al oficio y la dignidad patriarcal, no obstante, para eliminar cualquier sospecha de simonía, la citada costumbre fue rechazada por la congregación particular a la que pertenecen los asuntos de los maronitas, y Benedicto XIV confirmó su decreto, Constita Apostólica 43, Bullar tomo 1. 22. Creemos que esto es más que suficiente, venerables hermanos, para que comprendan su deber en la administración de los sacramentos, para realizarlos a la perfección y para erradicar totalmente las prácticas indebidas que prevalecen en algunas diócesis por las que el dinero es exigido por el obispo o el prefecto de la sacristía en la distribución de los santos óleos. Esta práctica ha sido frecuentemente reprobada por la Sagrada Congregación del Concilio, especialmente en una respuesta a la diócesis de Amalfi, el 18 de julio de 1699, confirmada el 6 de febrero de 1100, a la duda 12, se requiere el arzobispo para exigir que los santos óleos sean gratis a los pastores de iglesias, a lo que la congregación respondió afirmativamente. Y la Sagrada Congregación de Obispos celebrada en Acerenza, el 18 de marzo de 1706, prescribió lo mismo, Petras Comentario ad Constitut 5 Innocentii 4 número 38. 23. En cuanto al ofrecimiento de una vela al obispo que administra la confirmación, que hemos oído que tiene lugar en algunas de sus diócesis, es evidente que los libros rituales pontificios no mencionan esta práctica. Además, la función sagrada del ministerio obliga a todos los ministros a observar la moderación en la recepción de las ofrendas y en su forma de proceder para que su ministerio no sea censurado dando la impresión de avaricia o codicia de dinero con el resultado de que la reverencia debida a tal un gran sacramento se rebaja con ello. En consecuencia, se debe tener mucho cuidado para que no surja la sospecha de que la vela no se ofrece libremente sino que se demanda. En este último caso, los fieles, especialmente los pobres, se abstendrían de recibir el sacramento o retrasarían su recepción más de lo debido. 24. Las mismas leyes, además, prescriben que los obispos, sus cancilleres y notarios deben ejercer gratuitamente su ministerio cuando, previo examen y aprobación, se otorguen a cualquiera facultades para oír confesiones sacramentales, para administrar los sacramentos y para el ejercicio eclesiástico. Ministerios. Lo mismo ocurre cuando nombran vicarios idóneos, permanentes o removables, funcionarios económicos y coadjutores. Esto se indica en Caput Nostrum de Simonia y se declara por la respuesta frecuentemente citada a la diócesis de Vicenza de 7 de febrero y 8 de marzo de 1602 y por la respuesta a la diócesis de Girona, 25 de octubre de 1588, pregunta 7, que repudian cualquier pretexto en contrario, incluso recompensa por redactar cartas que permitan el ejercicio de estos cargos ministeriales. 25. Consideramos que ninguno de ustedes puede ignorar cómo se ha prohibido frecuente y severamente exigir dinero para servicios funerarios y de entierro, cf. Christian Wolff, Loxiaeti. Capítulo 12 Iván Spen. Injus Ecclesiastis. Unis capítulo 4, párrafo 2, título 38.
Basta indicar lo que San Gregorio Magno escribió en su carta a Januarius, obispo de Cagliari, libro 9, acusación 2, epístola 3 y también libro 7, acusación 2, epístola 56. Una mujer muy famosa, Nereida, nos ha quejado que vuestra fraternidad no se ha sonrojado de pedirle 100 solidis para el entierro de su hija. Si esto es cierto, es un asunto muy serio, está lejos del oficio de un sacerdote pedir un precio por la tierra destinada a la descomposición y desear sacar provecho del dolor de otro. Hemos prohibido esta costumbre inapropiada en nuestra Iglesia y nunca hemos permitido que esta mala costumbre se apodere. Por tanto, reprendo este vicio de la avaricia, que nadie se atreva a practicarlo en otro lugar. Sin embargo, estas leyes nunca han condenado la loable y piadosa costumbre, observado desde los primeros días de la Iglesia, de hacer una ofrenda por los muertos en los funerales, ni nunca se le ha prohibido al clero recibirlos. En consecuencia, Gregory, Loxia Eiti, agrega de inmediato, sí, efectivamente, los padres, familiares o herederos de tal persona desean ofrecer espontáneamente algo para el encendido de velas, no prohibimos que sea aceptado. Pero exigir o pedir algo, lo prohibimos totalmente. Asimismo, Inocencio III tomó la misma decisión en el Concilio de Letrán, capítulo Ad Apostolicam 42 de Simonia. 26. Ciertamente, en ausencia de diezmos personales y con una disminución de los legados de propiedad o bienes mixtos a los monasterios y capítulos de canónigos, a veces era necesario obligar, por así decirlo, a los laicos a ofrecer oblaciones piadosas, que son ahora habitual, a fin de satisfacer las necesidades de los párrocos y las iglesias parroquiales. Sin embargo, siempre se ha considerado la santidad de la disciplina eclesiástica, y se ha tenido cuidado de que no haya aberraciones respecto a estas loables costumbres por parte de los clérigos por exceso o de los laicos por defecto. Por tanto, entre otras cosas, estaba prohibido que los funerales y entierros de ciudadanos o extranjeros fueran impedidos o retrasados en aras de exigir emolumentos introducidos por la piadosa costumbre. 27. Salvo la ofrenda tradicional otorgada con miras a los oficios piadosos ofrecidos en beneficio del alma y del cuerpo, nada más debe tolerarse en sus diócesis. El pastor no podrá recibir nada, ya sea ocasional o habitualmente, por las circunstancias y dignidades diversas de las personas o por el prestigio del lugar de sepultura, ya sea en la iglesia o en un lugar más imponente perteneciente a la iglesia. También es aborrecible de los sagrados cánones que el obispo exija o reciba dinero por enterrar a un adulto o un niño en cualquier iglesia diocesana, incluso de comunidades religiosas, como declaró la Sagrada Congregación del Concilio contra el obispo de Vicenza y como el Santo Sínodo de Obispos sostenido contra el obispo de Gerona, Fagnan en el capítulo Inordinando, de Simonia 10, números 32 ss, sin perjuicio de cualquier costumbre, por antigua que sea, o cualquier pretexto, tituló. Pretensión en contrario. 28. En la visitación de vuestras diócesis no os dejéis ni siquiera sospechar de avaricia o vana ganancia. Debería ser obvio que no buscas tu propio bien sino el de Jesucristo cuando observas cuidadosamente lo que los padres del Concilio de Trento prescriben a este respecto, que, los visitantes, no se molesten con gastos inútiles o onerosos. Ni ellos ni ningún miembro de su personal deben aceptar dinero o obsequio bajo ningún título, incluso delegados con fines piadosos, a menos que sea debido por ley, a pesar de cualquier costumbre en contrario, sin importar cuánto tiempo haya existido. Pueden recibir solo un sustento frugal o modesto solo para sus necesidades durante el tiempo de visita. Sin embargo, los visitados pueden decidir si dar lo que antes estaban acostumbrados a pagar, que es una determinada suma de dinero, o proporcionar el sustento mencionado, sesión 24 de Ref. 29. La Sagrada Congregación del Concilio ha emitido diversas declaraciones y edictos sobre este decreto. Algunos pueden mencionarse aquí. Primero, a menudo se ha discutido si el obispo puede exigir lo que se llama provisiones para visitar la catedral o el clero que reside dentro de la ciudad o cualquier otro lugar donde habitualmente reside. Algunos han observado que los estatutos promulgados por el Concilio de Trento se aplicaban solo a las visitas a la diócesis sin mencionar la ciudad. Y el sustento, argumentaron algunos, debía darse solo para necesidades durante el tiempo de la visitación, y tal necesidad seguramente no parece estar presente cuando el obispo visita lugares en los que está obligado a residir o está acostumbrado a vivir al menos alguna parte del año. La Sagrada Congregación, sin embargo, decidió que los cánones o costumbres tradicionales en contrario fueron abolidos por el decreto antes mencionado del Concilio de Trento. La misma congregación respondió constantemente negativamente en el caso de Castro el 17 de noviembre de 1685, en el caso de Amalfi el 18 de julio de 1705, en el caso de Policastro el 1 de junio de 1737 y, más recientemente, en el caso de Torre San Ginero el 30 de enero. 1768. Lo mismo era la opinión del Sagrado Sínodo de los Obispos, como se desprende de la carta enviada al Patriarca de Venecia el 26 de mayo de 1592. 30. El citado decreto del Concilio de Trento, coincidiendo también con lo que se encuentra en el capítulo Si Episcopus de Of. Ordinari, 6, establece expresamente que ni los obispos ni ningún miembro de su personal deben aceptar dinero o obsequios bajo ningún título. Pueden recibir únicamente sustento o, si los visitados lo prefieren, dinero correspondiente a este sustento. Y sin embargo, hubo quienes argumentaron que podían recibir sustento además del dinero, o junto con el sustento de transporte a caballo para ellos y sus ministros, o algo más bajo algún título o pretexto de carácter cívico. Estos, sin embargo,
siempre han perdido su caso en la Sagrada Congregación del Concilio, que constantemente ha desaprobado su forma de actuar como ajena al Concilio de Trento. En el caso de la visita de San Marcos, se hicieron las siguientes dos preguntas, entre otras, v. ¿Debe el clero pagar algo a los ministros y otros funcionarios por la visita del obispo? B. ¿Debe el mismo clero pagar el transporte a caballo de un obispo visitante? El 7 de julio de 1708, se envió la siguiente prescripción: deben seguirse los decretos anteriores, en cuanto a la proposición V que se envió al obispo de Amalfi el 18 de julio de 1699, a la proposición 3 Libro 49, página 252, en cuanto a la proposición B que fue enviada al obispo de Abruzzo, diciembre de 1784, decreto, libro 4, página 10. En consecuencia, la respuesta de la congregación, de acuerdo con los decretos que indicó, fue, a la propuesta V, el sustento se debe únicamente según lo determine el concilio, a la proposición B, negativa. En otro caso relativo a San Marcos, la congregación el 16 de enero de 1723 respondió a varias preguntas. Pregunta 3, ¿debería pagarse la suma de dinero acostumbrada, calculada según la práctica del lugar que se va a visitar, para suministrar provisiones y para proporcionar 3 comidas al obispo y su séquito, y para proporcionar transporte, habitación y otras necesidades? Pregunta 4, ¿se deben proporcionar alimentos y otras necesidades para el obispo y su séquito durante toda la visita? Respondiendo a la pregunta 3, la congregación declaró, es opción de los visitados proporcionar sustento o dinero, pero si se paga con dinero se excluyen las 3 comidas, y en cuanto al transporte a caballo, seguir el decreto del 7 de julio de 1708 en el caso de San Marcos, preposición B. Con respecto a la pregunta 4, la respuesta se proporciona en 111. Asimismo, en el caso de Policastro surgió el mismo tema en la pregunta 11, ¿puede el obispo exigir al arcipreste y clérigos 15 ducados en dinero además de comida y transporte a caballo para él y su séquito? La respuesta de la congregación el 1 de junio de 1737 fue no. Con respecto a la pregunta 4, la respuesta se proporciona en 111. Asimismo, en el caso de Policastro surgió el mismo tema en la pregunta 11, ¿puede el obispo exigir al arcipreste y clérigos 15 ducados en dinero además de comida y transporte a caballo para él y su séquito? La respuesta de la congregación el 1 de junio de 1737 fue no. Con respecto a la pregunta 4, la respuesta se proporciona en 111. Asimismo, en el caso de Policastro surgió el mismo tema en la pregunta 11, ¿puede el obispo exigir al arcipreste y clérigos 15 ducados en dinero además de comida y transporte a caballo para él y su séquito? La respuesta de la congregación el 1 de junio de 1737 fue no. 31. También se discutió si el obispo y sus funcionarios podrían exigirse alguna remuneración si en el curso de la visita examinan testamentos y legados en nombre de causas piadosas y los entregan para su ejecución. Al respecto, la Sagrada Congregación del Concilio declaró en el caso del obispo de Mallorca, el 7 de agosto de 1638, que el obispo y sus funcionarios no pueden recibir salario por decretos o decisiones de ejecución de legados piadosos en el curso de la visita, a pesar de las antiguas costumbres en sentido contrario. Una cuestión similar surgió en 1645 entre el obispo de Vicenza y los funcionarios reales de la ciudad de Manresa. Esto fue llevado a la misma congregación que respondió el 18 de marzo de 1645, la congregación decidió que los obispos y sus funcionarios no reciben nada en sus visitas por decretos o juicios relacionados con la ejecución de testamentos o legados, pero que todo debe hacerse gratis, a pesar de cualquier costumbre antigua. Del mismo modo, fuera de la visita del obispo y sus funcionarios, no se puede recibir nada por tales decretos y juicios, pero se puede pagar una suma moderada al notario por sus escritos y trabajo. La misma respuesta se dio a la pregunta 8 en el caso de la Muga el 28 de marzo de 1648. No está fuera de lugar agregar aquí lo que fue decretado por el Quinto Consejo Provincial de Milán: el notario o el canciller no pueden exigir nada durante las visitas de los visitados, no aceptan ningún regalo, por pequeño que sea o por ofrecido que sea. Lo mismo ocurre con la proclamación de decretos y órdenes durante la visita, por sus escritos y por hacer copias de ellos, ya sea para individuos, iglesias, clérigos u otros que sean visitados después de que se haya publicado el decreto de visitación. No obstante, podrá ser recompensado, según la valoración que haya o determinará la curia episcopal, por el trabajo realizado en la realización de copias de dichos decretos y órdenes cuando posteriormente lo solicite un tercero interesado. 32. Lo mismo debe observarse al inspeccionar los registros de legados piadosos y su satisfacción y al solicitar cuentas relativas a la administración de iglesias, cofradías, instituciones monetarias piadosas y lugares similares. El obispo y todos sus funcionarios deben realizar estas tareas libremente. Esto se desprende de lo dicho anteriormente y de las respuestas de la Sagrada Congregación del Concilio. El 27 de junio de 1637 el Concilio declaró en el caso del obispo de Vicenza, ni el obispo ni sus funcionarios pueden recibir nada por examinar las cuentas de la administración de las obras piadosas o por la ejecución de la voluntad o intenciones piadosas, sino que deben realizar estas tareas gratis, sin perjuicio de cualquier costumbre en contrario. En el caso de la Cofradía del Anciano, se propuso la siguiente pregunta: ¿debería el arzobispo para la revisión de cuentas emplear síndicos o contadores elegidos por la cofradía o puede emplear a otra persona que le parezca buena? El 20 de septiembre de 1710 la congregación respondió, no a la primera parte,
sí a la segunda, pero gratis, Cesres tomo 6, página 164. Aunque el obispo ciertamente debe cuidar que este tipo de registros se revisen gratuitamente y que su propio notario, el funcionario financiero de su hogar o alguien más a su servicio le pida una cuenta, a veces puede suceder que por una tumba o razón urgente por la que debería delegar la tarea a algún forastero que de ninguna manera esté relacionado con el asunto. Siempre que esto suceda, el obispo asignará concienzudamente alguna remuneración, proporcional únicamente al trabajo, por la reducción, como afirmó la Sagrada Congregación en el caso del obispo de Veroli, 30 de enero de 1682, Decret. F. Libro 35, página 283, en el caso de Benevento, el 7 de junio de 1683, y en el caso de Pisa, el 11 de diciembre de 1683. 33. Dado que las declaraciones de la Sagrada Congregación se basan firmemente en los cánones sagrados, es difícil conciliar con los decretos del Concilio de Trento las siguientes costumbres bastante corruptas de los obispos y sus funcionarios: recibir durante la visita una remuneración por inspeccionar ciertos testamentos o para revisar las cuentas requeridas de los administradores de iglesias y lugares piadosos, recibir transporte a caballo o al menos sus provisiones durante todo el tiempo de la visita, o reclamar como propias lámparas o velas colocadas en el altar principal y demás de la iglesia. Al ser contrarias a los cánones sagrados, estas y otras prácticas similares deben eliminarse por completo. 34. Aunque el decreto de la Sagrada Congregación del Concilio de 18 de marzo de 1645 en el caso de Vicenza establece que el obispo y sus funcionarios nunca pueden recibir nada por decretos y juicios relativos a la ejecución de testamentos y legados, puede, no obstante, durante la visitación recibe la porción que se le debe de los legados piadosos y las ofrendas y otras cosas que llegan a la iglesia con motivo de un funeral. Suele llamarse cuarta parte canónica, y la misma congregación permitió su aceptación respondiendo a la pregunta 8 en el caso del obispo de Urgel el 25 de enero de 1676 y el 14 de febrero de 1693. El obispo tiene este derecho de los sagrados cánones, capítulo 14 Officii, et Requisiti 5, de Testamentis. Que el Concilio de Trento deseaba que este derecho permaneciera en vigor es claro en la medida en que el concilio prohíbe severamente a los obispos recibir cualquier cosa para la visita, incluso de testamentos para usos piadosos, excepto lo que se les debe por legados piadosos por ley, sesión 24, capítulo 3, de Ref. Al exigir esta porción o cuarta canónica, los obispos deben observar los límites correctos determinados por los mismos santos cánones, capítulo final y de Testamentis, que establecen la porción canónica. No debe deducirse de lo que se otorga a las iglesias u otros piadosos lugares para la construcción, decoración, velas, aniversarios en el 7º, 20º o 30º día, o para perpetuar el culto divino. Prácticamente lo mismo se encuentra en Capex parte de Verb. Signif además, nada se deduce de un legado de dote matrimonial para niñas, como respondió la Sagrada Congregación de Obispos en el caso de Nocera, el 14 de septiembre de 1592. Tampoco se quita nada de los legados para la celebración de las misas. Así lo declaró la Sagrada Congregación del Concilio el 13 de enero de 1714 en el caso de Nocera, Quartae Canonicae, Decret. Libro 64, aunque desde tiempos inmemoriales se concedió la misma cuarta a los obispos de todos los legados. 35. En cuanto a los conventos de monjas o casas de mujeres piadosas que viven apartadas del mundo a la manera de las monjas, las constituciones apostólicas y las congregaciones, tanto de obispos como de religiosos, han decretado, con la aprobación de los sumos pontífices, que los obispos, los prelados, vicarios generales, delegados especiales, funcionarios, así como los familiares y miembros de su hogar no podrán exigir ni recibir remuneración de ningún tipo por lo siguiente: admisión de niñas a la vida religiosa, aprobar sus dotes, examinar su motivo para ingresar a un instituto de vida religiosa, recibiendo su profesión, permitir que las niñas reciban su educación dentro de un convento, ayudarles a renunciar a los bienes antes de ser admitidos a la profesión, presidir la elección de una abadesa u otro superior, otorgar permiso a los médicos, cirujanos y otros profesionales para entrar en el convento, otorgar permiso a una persona para dirigirse a las monjas u otras personas que viven en el claustro. Delegar confesores, capellanes, funcionarios financieros, administradores de bienes temporales y otros ministros, y, en general, para cualquier acto necesario para que las monjas sigan su estilo de vida. 36. Se hace una excepción a esta regla general para el sustento requerido por el obispo o prelado con motivo de algunas de estas acciones. Y, sin embargo, esto solo se puede proporcionar a modo de recompensa o donación, y no debe exceder una cantidad suficiente para 3 días. El canciller, sin embargo, puede ser recompensado por su trabajo en la redacción de los documentos de renuncia y en el depósito de la dote, pero esto nunca debe exceder los 10 julios. 37. Además de lo anterior, hay muchos más actos que deberían estar totalmente exentos de cualquier remuneración. Estos pertenecen al ejercicio del poder espiritual o a aquellas funciones episcopales para las cuales el obispo, aunque se le permita recibir su sustento, no podrá ni directa ni indirectamente aceptar remuneración alguna bajo ningún pretexto o título, ni siquiera el de regalo o ofrenda espontánea. Lo mismo se aplica a sus vicarios, funcionarios y miembros del hogar. Enumeraremos específicamente al menos el más importante de ellos. Extraídos de los cánones sagrados,
Las constituciones apostólicas y los decretos de las sagradas congregaciones, las autoridades eminentes los mencionan con frecuencia y se conocen con bastante frecuencia. 38. Para otorgar patentes a las cartas, como se las llama, o permiso para predicar en Cuaresma y Adviento y en cualquier otro momento y en cualquier lugar, Concilio de Trento, sesión 5, capítulo 2, de Reform. Por conceder permiso para realizar trabajos serviles en días festivos por causa grave, Urbano VIII en su Constitución, Universa, varios decretos de las sagradas congregaciones del Concilio y los obispos, Ferrar. Verba Festa, números 31 y SS, aunque el dinero que se recibe al usar este permiso se convertirá en usos piadosos. Para revisar las cuentas administrativas de las iglesias y lugares piadosos, y para la revisión de estas cuentas ya sea que lo haga el obispo, algún delegado general o un delegado específicamente elegido por el obispo, con la excepción, sin embargo, indicada anteriormente. Por reconocer, aprobar y promulgar reliquias, indulgencias y altares privilegiados. Por otorgar permiso para pedir limosna o cualquier otra cosa, incluso si se otorga a personas de fuera de la diócesis. Por nombrar custodios y sacristanes de la iglesia. Por otorgar cartas testimoniales de pobreza u otro estado de vida. El canciller, sin embargo, puede recibir 10 obols. Para otorgar cartas testimoniales que afirmen que alguien no ha realizado ninguna orden ni recibido tonsura clerical. Al canciller solo se le pueden ofrecer 10 obols. Por el acto de renuncia al estado clerical y su admisión, así como por las cartas de atestación de su renuncia. Para estos documentos, el canciller puede exigir 10 obols. Para buscar en los archivos episcopales para encontrar libros parroquiales que enumeren bautismos, confirmaciones, bodas y defunciones. Para cada libro, el canciller solo puede exigir 20 óbolos. Lo mismo puede solicitarse para una carta que acredite un registro en particular. Sin embargo, está permitido aceptar una remuneración mayor dependiendo de la dignidad de la persona que lo solicita o si las cartas testimoniales se utilizarán fuera de la diócesis o del reino. Sin embargo, puede suceder que los registros parroquiales no sean claros con respecto al asunto para el que se solicita el testimonio y, en consecuencia, es necesario obtener pruebas de testigos. En este caso, el canciller no solo podrá recibir la evaluación prescrita para el interrogatorio de testigos y para registrar su testimonio, sino también otros 15 obols por redactar las cartas testimoniales. El vicario general podrá recibir 30 obols por los decretos que ordenan la búsqueda de información y por ordenar las cartas que testifiquen sobre la información que recibió y evaluó. Para otorgar permiso para ceder iglesias o beneficios, Concilio de Trento, sesión 23, capítulo 1, de Ref. Lo mismo ocurre con las cartas de recomendación requeridas por sacerdotes, clérigos u otras personas que se trasladen a otras diócesis. Por redactar cartas de amonestación de excomunión en los casos en que se hayan hecho públicos asuntos ocultos, ya sean emitidas por la curia episcopal o por el ordinario del lugar, o procedan de la Santa Sede. El canciller puede recibir 10 obols por su trabajo al escribirlos. Asimismo, solo a él se le dará otra suma, contada según la conciencia del obispo, por hacer copias de estas cartas y por conseguir el decreto anterior del vicario. Por escribir advertencias, sentencias o declaraciones de censuras recibidas por golpear a un clérigo o por cualquier otra causa, también para la sentencia de absolución y para la absolución misma de las censuras, capítulo A2 de Simonia. El canciller podrá exigir 20 óbolos como recompensa por su escritura, siempre que no se trate de realizar cartas de la Sagrada Penitenciaría Apostólica. En este caso, el canciller no puede ser recompensado. También se pueden pagar 20 obols al canciller por la lista de censuras comúnmente llamada programa y por la lista de las censuras que se imponen habitualmente. Lo mismo se observa cuando se absuelve de juramento, pero de la siguiente manera: si la absolución se concede en la curia eclesiástica, el canciller puede recibir 20 obols solo por su atestación; cuando se hace fuera de la curia, puede recibir la misma tarifa solo por las cartas de delegación. Por otorgar permiso para ejercer derechos pontificios. Por ejecutar cartas apostólicas que impartan bendiciones o absoluciones, y por redactar cartas mediante las cuales se conceda a pastores u otros la facultad contenida en las mismas cartas apostólicas, el canciller podrá recibir solo 30 obols por ambas. Por ejecutar cartas apostólicas o facultades otorgadas por una congregación pertenecientes a la compra, venta o permuta de iglesias y lugares piadosos, o pertenecientes a un censo, el canciller podrá ser remunerado de acuerdo con su labor, pero esta no excederá de 10 julios. Si la Santa Sede ha pedido al obispo que investigue la verdad de lo que contiene el libelo de la súplica, el canciller podrá recibir 10 obols por cada testigo examinado. También puede recibir algo por redactar edictos, por examinar a los testigos sobre la utilidad de cualquier venta y por cualquier otra cosa relacionada con este asunto. La suma, otorgada de acuerdo con su trabajo, será determinada por el juicio de conciencia del obispo. Por redactar el decreto de compraventa que por vigencia del capítulo 12, terrulas, pregunta 2, solo se realiza con la autoridad del ordinario. 39. Las multas o castigos pecuniarios, cuando se imponen en proporción al delito o la naturaleza del malhechor, deben gastarse únicamente con fines piadosos y la exigencia de la justicia, de modo que nada pueda de ninguna manera devengar en beneficio privado del obispo, su vicario, o cualquier otro funcionario. Para que se elimine toda duda o sospecha de uso indebido,
puede ser bueno o incluso necesario que las propias sentencias designen los usos piadosos o las iglesias beneficiadas de las penas pecuniarias antes mencionadas, aunque siempre se debe establecer a los más necesitados y el domicilio de los infractores. Tenido en cuenta. 40. Debemos añadir ahora otras cosas relativas al foro de solución de controversias, para que la disciplina eclesiástica en estos asuntos también recupere su prístino esplendor y dignidad. Las deliberaciones deben caracterizarse por un juicio más maduro, y debemos estar plenamente informados de las costumbres existentes en las diócesis. Mientras tanto, hay una cosa que debemos inculcarles, a saber, que los eclesiásticos que dictan sentencia en asuntos espirituales deben cumplir su tarea con tal santidad y piedad que nada oscurezca el candor de la pureza eclesiástica. Por tanto, vuestros jueces eclesiásticos no exigirán ni aceptarán remuneración alguna, ni siquiera por dictar sentencias en casos espirituales y especialmente en los que tengan que ver con la religión, como los contra personas sospechosas de herejía y declaradas culpables de superstición, o que se refieran al matrimonio, censuras y otros asuntos similares. En palabras de Inocencio III a los prelados y clérigos de Lombardía, capítulo cum ave omni de vita et honestate clericorum, al darse cuenta de que hay ingresos delegados para usted y otros clérigos para que pueda vivir adecuadamente, no debe buscar ganancias básicas o buscar recompensas malvadas. Tu luz debe brillar como un ejemplo para los laicos y, a diferencia de los seglares, no debes aprovechar la ocasión de la ley para el mal comercio. Así como te abstienes de estas exacciones en otros aspectos y estás ansioso de otorgar la fuerza de la ley a los litigantes, incluso cuando sean engañosos, lo mismo se exige a quienes dictan sentencias, ya que ni siquiera los jueces pueden vender una sentencia justa. E incluso las leyes seculares rechazan las sentencias que se pueden comprar. 41. De acuerdo con nuestro oficio apostólico y sus obligaciones, les proponemos estas cosas. Si las cumplís correctamente, ayudarán al esplendor de la disciplina eclesiástica, la tranquilidad de vuestras conciencias y la mejor guía de vuestros rebaños. No creemos que sean gravosos y perjudiciales para usted, aunque reducirán algo sus emolumentos habituales. Incluso la menor sospecha sobre ti está ausente en vista de tu piedad ejemplar, sentimientos religiosos probados y tu celo por preservar la disciplina eclesiástica por la cual lo que hasta ahora era una ganancia para ti, en el futuro será considerado una pérdida para Cristo. Pondrás tu verdadera ganancia solo en esto, que la adoración de Dios sea cada vez mayor, que las personas comprometidas contigo sean alimentadas más fácil y felizmente con tu palabra y ejemplo. Además, los versados en los asuntos eclesiásticos de su isla y especialmente los que representan al rey nos han informado que sus ingresos habituales, excepto los pocos que ahora tiene prohibido exigir o recibir, pueden asegurar su dignidad episcopal y serán suficientes para las necesidades de sus iglesias. Para que piense que no tiene ningún apoyo para estas costumbres, incluso las más antiguas, en las que se ha basado hasta ahora, debe ser consciente de lo que Alejandro 111, capítulo cum in ecclesis, de Simonia, escribió mientras reprendía a los que se aferraban indebidamente a sus costumbres. Muchos piensan que pueden tener permiso porque creen que la ley sobre los muertos tiene fuerza por razón de su antigüedad. Cegados por la codicia, no son lo suficientemente conscientes de que los crímenes son más atroces cuanto más tiempo encadenan el espíritu. Declaramos y enseñamos que estas costumbres, aunque sean muy antiguas o estén respaldadas por constituciones sinodales y cualquier otra autoridad, incluso apostólica, deben ser consideradas como abusos y corrupciones. Que de ninguna manera les faltará celo, diligencia e industria en nombre de nuestra preocupación por sus iglesias, es nuestra esperanza segura y más firme. Mientras tanto, como prenda de nuestro amor paterno y benevolencia para con ustedes, les concedemos la bendición apostólica. Dado en Roma, junto a Santa María la Mayor, el 21 de septiembre de 1769, primer año de nuestro pontificado.